Hola a todos, bienvenidos a Global Business, el podcast oficial de Kai's Academy y GBLA. Aquí vamos a tratar temas de mucho interés de negocios con personalidades de los negocios, líderes en este mundo empresarial. Y por supuesto, en el día de hoy tenemos un episodio interesantísimo. Aquí me acompaña Luchi Álvarez, que le damos la bienvenida conjuntamente Hola. para que juntos podamos dirigir este capítulo para ustedes. Señores, en este espacio nos dedicamos a traer historias inspiradoras, estrategias y esos tips de negocios que todos queremos. Esto nos ayudará a alcanzar nuestras metas empresariales y personales. Hoy le tenemos una súper sorpresa. De verdad que sí, yo creo que tenemos una conversación muy interesante, hemos debatido estos temas ya antes de comenzar y de verdad que estamos muy motivados y muy interesados en que ustedes conozcan sobre este maravilloso mundo de la tecnología y cómo impacta la tecnología al mundo empresarial. Por eso, Luchi, en el día de hoy vamos a presentar a nuestro invitado, el señor Ariel González, que es el CEO de Pontezuela Tech. Así que bienvenido, señor González. Bien, señores, saludando, muchas gracias por la invitación que nos hacen a su podcast y abierto a conversar y a discutir temas. Señores, esto es una conversación imperdible. Es conocido de todos nosotros que la tecnología impacta los negocios de todas las formas, tanto en cómo manejamos esa base de datos, así como cómo manejamos la seguridad. Con nuestro invitado veremos un poco de todos esos temas. Muy bien, Bueno, vamos a comenzar un poquito como haciendo historia, ¿verdad? así Háblenos un es, sí. poquito como de ustedes, su formación profesional, algunas Mm, experiencias. sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Ariel González Guerrero. Nací en Santo Domingo, ¿verdad? En República Dominicana. Ya a nivel de estudios universitarios, estudié ingeniería en sistemas en la Pontificia Universidad Católica Padre y Maestra con sede en Santo Domingo. Ahí fue que me formé en una época donde estaba muy de moda el tema de sistemas, ¿okay? Sí. Un boom en ese momento. Y lo estudié ahí paralelo, también comenzaba a tener ya experiencias laborales, ¿verdad? Porque en nuestro mercado probablemente era muy necesario estudiar y trabajar, ¿ok? Entonces comenzaba a tener experiencias laborales, así diversas, para poner en práctica lo que iba aprendiendo en la universidad. Eh, Casi terminando la universidad, pasé a tener un trabajo formal en el Grupo Financiero Popular. Ahí fue que realmente vamos a decir, me desarrollé a nivel de profesional. La primera experiencia, duré 6 7 años ahí en el área de informática, donde pasé desde programación, en el área de programación de software, iba avanzando hasta gerente de proyecto, lo terminé, y ahí tuve la experiencia. También ahí, paralelo, hice un máster en administración de empresas en la misma universidad en la Cucabaina, ¿ok? Para tener ahí ya un conocimiento más de negocio, porque nuestra carrera y más en ese momento era muy, muy técnica. La ingeniería de sistemas, ahora eso ha variado, pero cuando comenzó, tenemos que recordar que comenzó con ingenieros civiles, ingenieros industriales, Sí. más civiles, ¿ok? Que eran los profesores, ¿ok? Porque no había. Entonces, era muy ingeniería, ¿ok? Muy técnica, mucha matemática, mucho cálculo, mucha física. Eh, entonces ahí eso hacía, bueno, si tú quieres diversificar un poco, entonces un máster en administración de empresas era bueno. Y yo fui de lo que lo tomé. Entonces, luego de ahí ya, de graduarme, ya con ese máster realizado y ya con la experiencia del Grupo Financiero Popular, entonces pasé a trabajar eh, con Oracle Corporation. Es decir, Oracle es una gran, todavía, es Claro. una gran empresa mundial de tecnología. Eso también entonces me permitió tener una experiencia muy amplia, porque me tocaba viajar mucho todo el mundo, de conociendo esa gran corporación que todavía, bueno, inclusive el presidente todavía hoy de Oracle, se llama Larry Ellison, es uno de los hombres más ricos del mundo, que sí, siempre ha estado en esa Oh, lista. wow. Y Oracle es muy, muy prestigiosa, ¿ok? Entonces, una empresa norteamericana. Entonces, conocí ese gran mundo, esos grandes eventos, esos grandes seminarios, etc. Entonces, ya duré 2 años trabajando con ellos, después de 6 7 años popular, y a partir de ahí entonces ya decidí que era ya suficiente
de formación y de experiencia Claro. para emprender con la empresa y en el año 98, ¿ok? 1998, decidimos arrancar con nuestro proyecto ya propio de una empresa para consultoría en software. Ese es Pontezuela Tech. Es correcto, así es. ¿Cómo? Háblenos de Pontezuela Tech. Sí. ¿Cómo surgió? Sí, ¿Cuáles son las claves? correcto, es decir, en el 98 decidimos ya con la experiencia, decidimos, bueno, ya podemos trabajar esto nosotros, un emprendimiento. En ese momento no se hablaba de esa frase de emprendimiento, eso no existía, Sí. eso es algo relativamente nuevo. Entonces decidimos conformarla, pocas personas, y yo y otra persona, y aunque siempre, es decir, no fue con accionistas, sino siempre yo fui el propietario, sino que me apoyé de otras personas para comenzar a trabajar. Entonces comenzamos a trabajar con temas de desarrollo de software, que eso es lo que nos apasionaba. Crear software para el uso, para la productividad de las empresas y de las personas. Entonces, nuestro primer software que desarrollamos en ese momento fue un software comenzamos pequeñito, para corredores de seguro. Entonces, fue el primer software en el país para ese segmento. Entonces, no había en el país para los corredores de seguro ningún software. Aprovechando mi experiencia en el sector seguro, porque dentro del Grupo Popular yo trabajé mucho en la compañía de seguro, que hoy es Seguro Universal. Exacto. Correcto. Entonces, con esa experiencia, entonces ya la llevamos a un software. Y el software fue muy exitoso, es decir, súper exitoso. Prácticamente todos los corredores lo usaban a nivel nacional, casi todos. Yo recuerdo que una compañía de seguro inclusive nos compró un paquete de 50 software para ellos entonces entregárselo a los corredores como forma de fidelización. Entonces ya eso implicaba el desarrollo, el soporte a los clientes. Entonces ya comenzamos a tener esa experiencia de una empresa de ingeniero en software, ya con un producto líder en el mercado. Entonces, a partir de ahí fuimos diversificando, hicimos uno para ajustadores de seguro, que es el único que existía, y otros productos más. Entonces, fue la primera etapa de la compañía, hasta que en uno de los eventos que nosotros participábamos, porque ya con la experiencia en Oracle Corporation, nos dimos cuenta que teníamos que viajar todos los años. Exacto. Es decir, teníamos que viajar todos los años, eso era sí o sí, para conocer lo que hay en el mundo, para aprender, para relacionarte. Entonces, en esos eventos que participamos, encontramos una tecnología que la identificamos y entendíamos que tenía potencial. Junto con unos amigos de Puerto Rico, hicimos sinergia con ellos. Entonces, trajimos al país el concepto y la tecnología de lo que se llama Business Intelligence, inteligencia de negocio, la parte analítica. ¿Okay? Interesante. En ese momento, estamos hablando del año 2000, ¿okay? Eso no existía en el país. Entonces, trajimos esa tecnología acá, ahí nos apoyamos con ellos, hicimos como un partnership con los amigos de Puerto Rico y trabajamos en conjunto, representamos una empresa canadiense, porque eran productos internacionales, y comenzamos a implementar BI, como se llama, Business Intelligence, analíticas en las empresas. Es decir, eso aquí no existía. Así, nosotros fuimos los pioneros en traer eso en el país. Y el mercado lo reconoce de que nosotros fuimos los pioneros en traer eso, esa tecnología y ese concepto al país. También súper bien, es decir, nos fue súper bueno eso, es decir, las empresas comenzaron a adoptar ese proceso porque también tuvimos la certeza de traer una empresa buena también, esa empresa canadiense. Entonces, eso funcionó muy bien. Le voy a interrumpir ahí porque es muy interesante el concepto de inteligencia de negocios, Claro, sí. Business Intelligence. ¿Pudiéramos explicar un poquito para nuestra audiencia? Sí, claro que sí. ¿Qué significa el Business Intelligence? Correcto, sí, eso obviamente ha evolucionado. Nació a finales de los 90, el concepto. Inclusive fue acuñado por una persona que existe todavía, Howard Dresner, de la empresa Gartner Group. Gartner Group es una compañía muy reconocida en el mundo informático de estudios. ¿Okay? Entonces ellos acuñaron ese concepto que lo que básicamente buscaba era brindarle información a los tomadores de decisiones de las empresas. ¿Okay? Es decir, en la medida que las empresas fueron avanzando, se fueron sistematizando los procesos. Es decir, ya la facturación en la empresa era con un software, ya los cobros era con un software, ya las nóminas eran con un software. Entonces, para tomar decisiones, ya no era intuición, ya no era el señor experto, sino los datos. Claro. Los datos en los software eran las que me brindan la materia prima para tomar decisiones. Entonces, eso se fue avanzando mucho en el mundo y comenzaron a crearse software para explotar información y analizar información.
específicamente para eso. Entendí. Que no son los software operacionales de facturación, de venta, de contabilidad. Es No. como para toma de decisiones. Es para toma de decisiones. Excelente. Entonces se fueron creando a finales de los 90 ese tipo de software. Fue lo que identificamos nosotros, que entendíamos, wow, pero eso es útil, es Sí. productivo, es decir, Totalmente. no existe. Vamos a trabajar eso, vamos a empujar eso en el mercado. Entonces eso es lo que se conoce como business intelligence. Que el término a veces en español puede confundir porque habla de inteligencia de negocio, Sí. entonces la gente entiende, no, pero que esto es para inteligentes. Es decir, no, es decir, es aplicarle como inteligencia al negocio. ¿Ok? Exacto. De ahí que vino y se ha quedado. Ha evolucionado porque ya hoy se habla de analíticos, hoy se habla de ciencias de datos. Ujú. Eso ahora es mucho más amplio Claro. que en ese momento. Entonces, esa es la... La inteligencia de negocio, el business intelligence, Ujú. hoy día, Sí. ya, Sí, sí. bueno, ¿ustedes lo siguen trabajando ustedes? Sí, Bueno, claro. Sí. Es decir, obviamente hay un salto que le voy a explicar Sí. de eso a otro Ah, servicio sí, que claro. tenemos. Eso lo Pero vamos a ver. independientemente de eso, el business intelligence siempre usamos. Sí. Porque mientras exista data Sí. para tomar decisiones, el business intelligence está Hay por que ahí. analizarlo. Hay que tenerlo ahí. Para un emprendedor, o vamos a hablar de una pequeña hasta la mediana empresa, Sí. ¿cómo podría, para que esto nos sirva a todos, cómo podría utilizarse? ¿Cuál sería el mecanismo para, yo tengo que irme al EDP que tengo, al Sí, sistema correcto, de sí. información? ¿Cómo aprovecha Ujú. la mediana empresa, la pequeña empresa? Sí, el business realmente intelligence? tanto grande, mediano, pequeño necesitan tomar decisiones. Sí. Necesitamos todos tomar decisiones. Sí. La diferencia es que obviamente el volumen de data que maneja el grande es superior al que maneja el pequeño. Pero vamos a decir que las necesidades son las mismas. ¿Ok? Entonces, y hay una ventaja ahora, cuando nosotros comenzamos, las herramientas eran prohibitivas para el mediano y pequeño. En la medida que va avanzando, ya las herramientas son accesibles Así es. a todo el mundo. Sí, Inclusive hay herramientas Sí. gratuitas. Tenemos exactamente el open source. Exactamente, hay herramientas open source. Sí. Entonces ya no hay limitante. Ahora bien, el uso es la data. Exacto. Es decir, yo necesito tener datos, ya sea en el ERP, donde Excel, Sí. imágenes, mensajes, emails, etcétera, para yo analizar. ¿Ok? Totalmente. Entonces, no hay limitaciones ya, ni personal, ni empresas medianas, pequeñas, todo el mundo hoy lo puede manejar. El tema de lo que hoy es, sigue manteniéndose como business intelligence. Interesante. Así es. Continúa Pontezuela desarrollándose entonces, sigue evolucionando. Sí, ¿Cuál fue exacto. su siguiente Ok, entonces paso? BI nos fue muy bien, es decir, las empresas adoptaron, tanto las nacionales como las internacionales, esa metodología de trabajo, esas herramientas. Y llegó un momento donde nosotros, el mercado estaba ya maduro, ¿ok? En ese sentido, y comenzó a ver, obviamente, fuimos los líderes, es decir, fuimos los pioneros en el tema de BI y el líder absoluto en eso en el país. Entonces llegó un momento donde ya estaba masificado, se comenzaba a masificar el producto. Ya teníamos, nosotros hacíamos lo siguiente, si nosotros hacíamos un proyecto y capacitábamos al personal de la empresa. Entonces, ya obviamente había una madurez, ya estaba estable, ya probablemente no iba a haber el crecimiento que teníamos al principio. Y ahí decidimos entonces ir poco a poco viendo, haciendo un giro, ¿ok? En la empresa. Siempre tuvimos nosotros, desde el inicio, un software para gestión, para lo que es recursos humanos, un software de administración para lo que es recursos humanos. Siempre al principio comenzamos a desarrollar, pero el business intelligence no ocupó todo el tiempo. Y por ende no le dábamos toda la inversión y el tiempo a la parte de recursos humanos. Sí estaba ahí, es decir, siempre estaba ahí, teníamos probablemente un cliente, dos, pero el enfoque no era ese. Claro. Entonces, eso fue dando un giro en la medida de que Business Intelligence dejamos ya de ser el único, ¿verdad? En el mercado, y entonces comenzamos a observar ya nuestro producto de recursos humanos. Yo le diría, bueno, tenemos 26 años, diría que duramos 15 muy enfocado en la parte de BI, Sí. y a partir de ahí ya nos hicimos un giro a nuestro software para gestión humana. Entonces, ahí es como un breakpoint en la empresa, no programado, no planificado, ¿okay? Pero sí advertimos que se iba a dar. ¿Okay? Obviamente en ese momento la empresa tenía, una empresa de ese momento teníamos 40 empleados, es decir, una empresa Sí. ya, Sí. ya con una cantidad importante de empleos, pero dimos un giro entonces a concentrarnos en nuestro producto.
es un producto, el producto se llama SPN, es viejo, SPN, Sistema Personal y Nómina. Antes a los software se le ponían esas siglas. Sí, regularmente. Se le ponían una sigla, Sí, ¿verdad? De sí, tres. sí. Era descriptiva. Era descriptiva, sí. Ya eso hoy no, hoy si hay un software se le pone algo más sofisticado. Sí. Dynamics o accelerators, sí. Entonces, pero antes era muy básico, ¿verdad? Ah, Y se ha quedado así. Entonces, un Sí. software comenzamos a darle fuerza al producto, a incorporar más desarrolladores, más conocimiento en temas laborales. Y entonces, a partir ya de ese periodo, de ese breakpoint, entonces comenzamos a enfocarnos prácticamente un 95% en ese software. muy bien. Este software SPN que tiene un importante liderazgo en lo que es el mercado nacional y que se ha destacado tanto, que es súper interesante escuchar que siempre estuvo como parte de Sí, ustedes desde sí, el sí, inicio sí. y que en un momento hubo un breakpoint y entonces ustedes identificaron, bueno, esto le vamos a dar calor para Es desarrollarlo. correcto. ¿Qué otras cosas para nuestra audiencia, nuestros amigos empresarios, emprendedores, usted nos puede aportar si nosotros queremos desarrollar una empresa que tenga ese éxito, ese liderazgo? Sí, bueno, es decir, nosotros en ese breakpoint, algo importante también que no mencioné, nosotros también nunca quisimos dejar que todo estuviera enfocado en un solo producto o servicio. Súper interesante. Ajá, entonces Ajá. nunca nos gusta, ¿ok? Ujú. Entonces, teníamos eso de recursos humanos, pero también inclusive teníamos un servicio de capacitación Ujú. en buenas prácticas en TI. ¿Ok? Es decir, eso nos llegó por coyuntura, nos encontramos interesante y nosotros trabajamos en un momento de ese recorrido en entrenamientos en buenas prácticas de tecnología. Era algo que también no existía en el país, también Claro. fuimos los pioneros. ¿Ok? Siempre tratamos de buscar ser pionero y liderazgo. Sí. Entonces, que cuando estamos hablando de buenas prácticas en TI, lo que eso significa es, en el mundo de la tecnología, buenas prácticas en los servicios que ofrece tecnología, Sí. lo que se llama ITIL, lo que se llama COVID, quizás ustedes conocen COVID, Sí, sí, ¿ok? sí. Que son indicadores de la parte de tecnología, las normas ISO, pero Sí. para el mundo de tecnología que le existen Así es. en cuanto a seguridad. Entonces trabajamos capacitación en eso, paralelo al producto líder. Es decir, Sí. siempre dejando espacio a otras fuentes de ingreso en la organización. Bueno, yo he podido ir observando algo importantísimo aquí, o sea, cuándo darnos cuenta, cuándo tenemos que dar el giro, ¿verdad? Sí, Porque el mercado cambia, las necesidades cambian, es correcto. y entonces eso es magnífico. Yo creo que ustedes han hecho algo extraordinario y lo han demostrado con entonces ese giro que han dado, que ha dado un éxito total con SPN. Es correcto. O sea, realmente quisiéramos hablar de SPN porque realmente es un software que lo está usando muchas organizaciones importantes y quisiéramos saber cómo llega a la finalización del producto, cómo lanza el producto, cómo comienzan a aceptarlo y cómo ya está muy Claro, bien claro, sí, posicionado sí, en el exacto. mercado. Probablemente lo que estemos en el sector de tecnología, quizás se nos hace un poquito más fácil a nosotros darnos cuenta de la vigencia de los productos y servicios que uno Sí. tiene y que tiene que estar preparado a diario Sí. de poder actualizarte y tener quizás que dar cambios. Es decir, nosotros tenemos en el mundo informático demasiadas experiencias. Inclusive, si ustedes buscan una revista, dice cuáles eran las empresas líderes hace 15 años Sí. y ninguna está hoy. Sí. ¿Ok? Y ninguna está hoy. Sí, sí, sí. ¿Ok? O hay pocas. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el mercado se mueve, nuestro Ujú. mercado se mueve. Y hubo otras que cambiaron drásticamente. Y otras hicieron O un sea, giro tenemos total. a IBM que cambió, o sea, y por eso, Sí, IBM antes era fuerte en sus equipos exacto. hardware y hoy sus ingresos son de software. Ya, Ok. y yo comentaba en estos días con un grupo estábamos haciendo una tertulia sobre todo esto, o sea, cómo empresas desaparecieron y parte de los jóvenes de hoy no conocieron, por ejemplo, Lotus 1, 2, Es 3 correcto, Exacto. así es. o el software que estaba antes que el Office. Sí, que Word, el Que- Word. El El WordStar. El WordStar o el WordPerfect. O el WordPerfect. Sí, Y exactamente. increíblemente yo recuerdo cuando yo iba a estudiar WordPerfect. Es correcto, Y así entonces es. ya eso no, hoy no me Eso sirve no de nada, existe. eso fue un momento Eso de desapareció. estudio. Y peor, el peor de todo, lo que hace Microsoft, básicamente, porque Microsoft es el líder, pero no fue el que lo creó. Exacto.
copió. Exactamente. Claro. Fíjense qué interesante. Es decir, aquellos eran los, si vamos a por ejemplo a reconocimiento, Sí, aquellos son los de reconocimiento. por supuesto. Porque inclusive antes de Lotus había, Lotus no fue el pionero, el pionero fue VisiCalc. Sí. VisiCalc existía, eso ya un poquito más viejo. VisiCalc fue el que creó las hojas electrónicas Sí. y se desapareció rápido. Sí, Pero ese fue el realmente sí. mérito. Ese es el mérito, es el Ellos fueron los creador. pioneros, Fue el sí. pionero, exactamente. Entonces los demás toman esto y lo potencian. Y una cosa, señor Ariel, escuchándolo en muchas ocasiones decir que usted ha sido pionero en inteligencia de negocio, etcétera, ¿cómo nosotros estamos a nivel empresarial como país en cuanto a la mentalidad para adoptar este tipo de tecnologías avanzadas? ¿Usted ha tenido algún desafío, una historia que usted nos diga, mire, yo lo superé? Uno que tiene la oportunidad de viajar mucho, es decir, Sí. porque nosotros tenemos la dicha de viajar el mundo entero, Sí. primero con Oracle, después con los proyectos. Realmente el país yo entiendo que está muy bien, está bien, es decir, el sector empresarial dominicano es un sector moderno, abierto a la modernidad, hace inversiones. Sí. Sí. Aquí uno encuentra tecnologías de vanguardia y la implementan. Y sí, es muy abierto el sector, principalmente el sector empresarial. Es muy abierto y sí, comparando con los demás países, no tenemos nada que envidiarle a nada. Aquí están las mejores inversiones, aquí las hacen. ¿Okay? Sí. Sí, inclusive, si nos vamos a ver, quizá mucha gente no lo conoce, si nos vamos a Europa es más conservadora. El empresario en Europa es más conservador que el empresario de este lado. Sí. Fíjense como dato que el mundo de inteligencia artificial que está de moda, Europa está rezagada. No hay nada europeo. Totalmente. Todo es americano y chino. Sí, La China claro. está muy fuerte. Claro. Sí, americano y chino. Sí. Pero Europa Americano y ni China. participa en el No, tema. no. Ellos son Esos más son más conservadores. conservadores. Sí. Conservadores. Fíjense que sus vehículos son conservadores. Sí, totalmente. Sí, sus vehículos de gama, de lujo, Así son es. conservadores. ¿Ok? Así es. Entonces, eso habla bien del empresario nacional, es decir, que está muy moderno, es decir, que aquí tenemos de todo en el país. Pero será siempre ese mito y ese miedo por la seguridad. Por ejemplo, ¿cuáles errores usted me puede decir que empresarios y que empresas suelen cometer en ese nivel de seguridad? En temas de De ciberseguridad, ciberseguridad, de que se protegen, o sea, que no nos vamos a abrir hasta tal punto para, por ejemplo, cosas que nosotros que como empresarios Sí, no percibimos, pero que son errores que usted puede decir, no, mira, Luchi, en tu empresa, tal y tal cosa es la que debes de implementar. sí, realmente la adopción en temas de seguridad que tenemos aquí es muy buena, es muy buena. Ah, Tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos nuestro mercado de referencia en el mercado americano. Eso quizás uno no se da cuenta. exactamente. Uno no se da cuenta porque toda la vida lo ha tenido tan cerca, tiene Ajá. familiares, tiene negocios, etc. Entonces, eso en cierta forma nos da una ventaja, ¿eh? Es decir, Ujú. nosotros estamos muy cerca de lo más reciente y de lo que se utiliza. Sí. Y todos nosotros con frecuencia viajamos y vamos a un congreso, entonces... Oye, el mundo del internet. Muchas gracias, señor Sí. Ariel, por Sí. eso por mantener esos conocimientos Sí, y compartirlos. entonces, eso uno no se da cuenta, pero uno está a la vanguardia, Sí, es decir, claro. como un país, y más cuando tú te comparas con otros. Claro, eso no quiere decir que somos un país subdesarrollado, Sí. que tenemos demasiadas Hay situaciones, entonces, muchísimas básicas, es decir, Sí. que realmente se convierte en una contradicción. Yo siempre hablo con los amigos y los colegas, nosotros tenemos una gran contradicción. Uno va a unos congresos en un gran hotel de aquí, modernísimo, un Ujú. hotel igual que cualquier parte del mundo, y los congresos de altísimo nivel, sale a la calle y ese es otro país. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sale a la calle, ¿Cómo así? ¿Cómo sale así? al tránsito, Sí. Ah, sí, sale el al nivel de es tecnología. decir, sales de la Sí, conferencia, claro, entonces, claro. sales de una gran conferencia Sí. del más alto nivel, Sí. ¿ok? Ujú. Y cuando te vas a montar tu vehículo y Sí. sale a otro país, Sí, Eso es así. con un total subdesarrollo y Sí. sin control. sí. Esas son de las cosas que uno a veces no entiende. Esos son parte de nuestros grandes desafíos. Sí, yo le digo a los amigos, ahí nosotros, porque al final somos todos nosotros, Sí. ahí nosotros estamos derrotados. Hemos permitido eso. Hemos Sí, permitido. hemos permitido Sí. eso porque, ¿cómo va a ser que en un gran congreso, en una conferencia que hacemos aquí, que es de altísimo nivel, de clase Sí. mundial, la hacemos nosotros mismos, no podamos, al salir de ahí,
tener control nosotros Exacto, de lo que está todo. pasando ahí. Esos son de los retos. Nosotros debemos sentirnos orgullosos porque una empresa como la suya, ¿verdad? Ujú. Dominicana, con un personal dominicano, con desarrolladores dominicanos, Así es. tiene un software en el mercado líder Es correcto. en el área de gestión humana. Ujú. Y eso es para sentirnos muy orgullosos porque es desarrollado por ustedes Exactamente. Sí. con una experiencia de más de 25 años en el mercado y tienen todo un know-how, un saber hacer que compartir con los clientes que tienen y los futuros clientes que van a tener. Sí, sí, correcto. Sí. ¿Qué necesidades suple SPN? Bien. Sí, bien, SPN, como he comentado, un software que está orientado al área de recursos humanos. Sí. Tener en cuenta que recursos humanos trabaja con todos los empleados de una organización. Es el único departamento que tiene interacción con el 100% de los empleados. Sí. O de los colaboradores, como dice, se están La diciendo. nueva cultura. Es una cultura que probablemente no va a durar mucho porque legalmente no son colaboradores, son empleados. ¿Ok? Entonces, el software abarca esos procesos. ¿Cuáles son los procesos que tiene el área de recursos humanos? Tiene reclutamiento y selección, tiene capacitación, tiene evaluación de desempeño, la compensación y beneficios, tiene la parte de seguridad. Sí. Entonces, son diferentes procesos que maneja el área de recursos humanos. Señor, el pago de nómina. ¿verdad? Sí. Muy importante. muy importante. Las vacaciones. Vacaciones, manejo de las licencias, Claro. manejo de los accidentes laborales, Wow. toda la parte legal, ¿ok? Las obligaciones laborales. Así. Es decir, el Ministerio de Trabajo tiene la empresa que entregar la información, igual que la Seguridad Social, a la Dirección de Impuestos Internos. Entonces, esos procesos que son realmente complejos, es decir, Sí. son complejos, están muy normados, están controlados por los códigos, por las leyes. Entonces, el software lo que hace es cubrir esos procesos. Lo automatiza, ¿ok? Buscando productividad, buscando modernidad, claro. ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho a través del tiempo es ir incorporando todos esos procesos al software de manera integral. Es decir, la idea es tener todo eso de manera integral. Es una realidad que nuestro producto, que es líder en el mercado, vamos a llamarles empresas grandes, empresas medianas, grandes, Sí. tiene un elemento muy, muy a su favor y es que el software está adaptado a nuestra normativa laboral. 100%. Entonces, nuestro software, si lo comparamos con cualquier otro producto internacional que ya existen, evidentemente tiene muchísimas más ventajas por esa adaptación Claro. a nuestras normativas. Sí. Entonces, eso hace, evidentemente, una ventaja competitiva hacia nosotros. Muy bien. ¿Cuál es el nicho de ustedes en el mundo empresarial? Sí, el software, el SPN, por su característica, está orientado realmente a empresas que tengan un departamento de recursos humanos, vamos a decir, estructurado con las diferentes áreas dentro de recursos humanos. Esa organización que cuente con eso es la que más beneficio le va a obtener del software. Eso no quiere decir que empresas grandes sean las únicas que lo utilizan. Lo pueden utilizar empresas medianas y hasta pequeñas. Porque al final, hay un tema interesante acá, el área de recursos humanos y en todas las empresas, todos estamos normados por el mismo código. No importa el tamaño ni el tipo de empresa. Todos vamos a manejar el área de recursos humanos igual. Sí. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que el software puede usarlo una gran empresa con miles de empleados y lo puede usar una pequeña. El mismo software. Muy bien. ¿Ok? Exacto. Entonces es una ventaja que tenemos. Y eso entonces, la inversión de la empresa va acorde a su cantidad de empleados. Entonces lo puede tener una empresa grande y una empresa pequeña. Evidentemente hay un valor de inversión mínimo que una pequeña quizás no será factible. Entonces en ese sentido nos quedamos con un mercado de nivel A o Tier B, que son, vamos a decir, dos grupos empresariales más grandes. ¿Okay? Ese es a donde está orientado el producto. Lo que obviamente, lo que nos dice todo esto es que para una empresa ya establecida, que necesite un software, pues lo ideal es mirar a SPN, que ya tiene 25 años de Así es. desarrollo, tiene toda la experiencia, maneja toda la parte de la legislación, Es de todas las correcto. legislaciones, aunque tengan un EDP, aunque manejen un software para otras áreas, Es pero correctísimo. necesitan. Y está aplatanado. Ese es exactamente. Porque tiene sí. todas las leyes, entonces yo me beneficio de que ya usted la tiene integrada. Es Recibo mi correcto. software con todo, entonces con todas las aplicaciones integradas. O sea, con lo que usted me dice, son múltiples beneficios que se Sí, reciben. así es. Sí. Sí, es muy común ver en la combinación de una gran organización con sus ERPs internacionales, porque también es una realidad, es decir, los sistemas de facturación, de manufactura y todo esto,
En la medida que la empresa va creciendo, ya no usa productos locales, usa productos internacionales. ¿Okay? Eso es así, ¿okay? En un 99%. ¿Okay? Entonces, pero esa empresa, probablemente, y cuando tenemos aquí empresas internacionales, el único producto de software que tiene dominicano es el nuestro, porque lo necesita. Después, todo lo demás es internacional. Nosotros tenemos el 32% de nuestros clientes son empresas multinacionales, donde el único software que tienen ellos es dominicano, es este. Y hecho por dominicanos. Y hecho por dominicanos. Los desarrolladores de ustedes son dominicanos. Sí, el 100% son. El 100%. Sí, exactamente. Sí. 100% de la construcción de software es tanto en diseño, como en programación, como en calidad, como en pruebas. Todo esto es hecho por personal nacional. Luchi, de verdad que esto es un aprendizaje hermosísimo, porque eso quiere decir que hay muchas personas con mucha preparación aquí preparadas para desarrollar cosas. Y nosotros lo vivimos cuando nos hacen auditorías, principalmente de ciberseguridad. Al nosotros tener multinacionales, muchas como clientes, nosotros somos considerados un proveedor de ellos internacional. Sí, claro. Entonces nos hacen estudios de ciberseguridad, grandes firmas mundiales. Entonces, y no hacen auditorías y no hacen due diligence, todo esto. Es decir. Wow. Entonces, uno se siente bien cuando uno supera todas esas pruebas. Claro. ¿Okay? ¿Okay? De un producto de nivel mundial. Sí, sí. Es decir, cuando uno supera una prueba de ciberseguridad de una empresa auditora, a nosotros generalmente nos audita la número 1 del mundo o la número 2. ¿Okay? Del mundo. Bueno, son conocidas, Ernst & Young, KPMG, esas compañías son las líderes en el mundo. Claro. Esas son las que nos auditan a nosotros, la ciberseguridad. Claro. Y en ellas nosotros obtenemos altas puntuaciones. Entonces eso habla bien del equipo técnico nuestro, el equipo técnico del país. ¿Okay? Hay muchos emprendedores en el área de tecnología aquí en la República Dominicana. Este podcast también lo van a estar viendo muchas personas de otros países y parte de Latinoamérica. Usted que ha hecho este recorrido y que está muy bien posicionada su empresa y su producto, ¿qué recomendaciones usted le daría a las personas que están iniciando en el mundo del ser emprendedor en el área tecnológica? ¿Qué factores hay que tomar en cuenta para no tener inconvenientes, para no meter la pata, para que le vaya bien, cuándo hay que cambiar, cuándo hay que darse cuenta que las cosas no van bien? Sí, bueno, sí hay algo que el amigo Bill Gates siempre hace énfasis en eso. Y yo corroboro con él, y es tratar de enfocarse en solucionar problemas. Es decir, no es una idea que tú tienes, puede ser, pero con más certeza, si es solucionar problemas, claro. ¿Okay? Debería ser tener más prioridad ese emprendimiento. ¿Okay? Yo sé que existe una necesidad en tal área, enfocarme por ahí. No quizá algo romántico, puede ser muy bonito romántico, pero hágalo, pero después que usted tenga la base ya de montada, ¿verdad? Es decir, yo tengo una estructura, ahora yo puedo dedicarme a temas y con mayor probabilidad de falla, pero hay una base, ¿ok? Sí. ¿Ok? Entonces, pero al principio, una recomendación es enfocar en solución de problemas, ¿ok? Que se den ahí. Y ya otros temas ya son quizás un poquito más particulares, obviamente tiene que trabajar con empeño, con disciplina, mucha disciplina, mucha disciplina, y más en nuestro mercado, porque quizás el énfasis en disciplina en Alemania no haya que hacer mucho énfasis, ¿okay? Pero aquí sí hay que hacer mucho énfasis, ¿okay? Porque tenemos un mercado muy diferente. Entonces, disciplina y enfocarse en esto, en su decisión, ¿okay? Y darle todo el calor posible. Luchi, hay algo que yo siempre he escuchado, y es que la gente que trabaja como desarrolladores de software, como la gente que trabaja, por ejemplo, en las áreas de marketing digital, ellos son muy creativos, pero son un poquito, o sea, la creatividad los lleva como a adentrarse en lo que hacen, y entonces como que a veces son menos participativos. ¿Eso es cierto? ¿Es difícil guiar equipos de desarrollo de software? Sí, bueno, hay que saber su realidad, ¿okay? Como usted menciona muy bien, hay que saber su realidad. Claro, en la industria de software, que es una industria, es una fábrica, es una manufactura, ¿ok? Y como igual una fábrica de cualquier elemento, ¿ok? Esa porción que es la de producción, ese espacio, realmente la persona especialista en esto
tiene sus características y sus competencias particulares. ¿Cuáles son las características? Bueno, hay que comenzar a ser muy flexible con ese grupo. Claro. Porque son, Claro. y lo mencionaste muy bien, son creativos, Sí. son artistas. Sí. ¿Okay? Entonces, eso hay que ser muy flexible con ellos. ¿Okay? Sí. Y cada vez más. Es decir, si es, por ejemplo, la mayoría de los developers, nuestros programadores, trabajan en su casa. Claro. ¿Okay? Eso era impensable hace 20 años. Claro. ¿Okay? Entonces, trabajan de su casa y si nosotros no sabemos qué hacen en el día, Sí, ¿okay? claro. Ni cómo lo hacen. Es decir, entonces, ellos son dueños de su... pero cumplen con su Con rol, los resultados. Exacto. Entonces, el tratamiento mismo a nivel de las medidas disciplinarias son diferentes. Son diferentes. Quien no se abre a eso No va a tener lo mejor. no va a tener lo mejor, correcto. Ajá. Claro. Las medidas disciplinarias para ellos debe ser una y para otro grupo debe ser otra. Exacto. Que el código de trabajo es lo mismo. Bueno, pero no sé. Es decir, son tratamientos diferentes. Sí, ¿Okay? sí. Son tratamientos diferentes y tú quieres que esa persona permanezca contigo. Claro. Y una persona muy buena, y una persona que tú no la vas a conseguir fácil. Sí. Entonces tú tienes que, en cierta forma, ceder. ¿Okay? Ceder. Y es una realidad. Si eso hay que hacer una buena administración ahí de ese recurso. Hay una ventaja y es que si los que emprendemos pasamos por ahí, Y ya saben. pasamos por ahí, Ujú. estamos hablando Esa es la clave. estamos hablando de tú a tú. Claro. Sí. Claro. ¿Okay? Es decir, estamos hablando de tú a tú y yo sé lo que voy a decir. Nosotros sabemos lo que tú estás haciendo. Es decir, Exacto. Claro. entonces ya ahí se crea un poquito como de respeto. Sí. ¿Ok? Es decir, wow, pero es que Él sabe. Él sabe de lo que estamos Pero hablando del entonces- mismo idioma. entonces eso es una cierta ventaja, Claro. ¿ok? De que vamos a sentarnos aquí los dos, ven, a ver. Sí. Que no se puede, que se puede, sí se puede, ven a ver, que sí se Ujú. puede. ¿Ok? Entonces, eso es una ventaja cuando ya uno ha agotado esa experiencia y uno, porque la empresa, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, es decir, hice obviamente estudios en Claro. administración, que se los recomiendo también. Es decir, en los emprendimientos, un alto porcentaje de la falla, de si es técnico el proceso, es porque el técnico es que desarrolla completamente, trata de desarrollarlo y no tiene probablemente competencias en administración, en Así organización, es. en finanzas. Y muchas veces comete el error de no reconocerlo. Claro. Y eso lo vemos a diario, ¿ok? Entonces, debe reconocer que si es muy técnico, tiene que auxiliarse de personas que sean conocedoras y que tengan competencia en el área de administración, de finanzas. ¿Okay? Eso es clave. O prepararse para eso. Bueno, lo que pasa es que si se va a preparar, va a dejar la parte técnica. Ah, sí, es verdad. Entonces Es mejor esa es parte del liderazgo, sí, que es sí. clave para tener el éxito que buscamos todos Ujú. como empresa, Re- ¿verdad? reconocer tus debilidades, es Ujú. decir, hay que reconocerlas. Es decir, Y auxiliarte de las y de personas la que son persona. expertas en esas correcto. debilidades. Yo inclusive he visto una tendencia en empresas importantes y en la corporación, que es que Sí. las partes técnicas no están dirigidas por técnicos. Exactamente. Es como que ponen a personas más de procesos, Es correcto, más Totalmente. de administrar el proceso. Sí, así es. Pero también, Ujú. viendo la historia, uno ve a un Steve Jobs, Ujú, que no era una persona técnica, ujú, pero él se enfocaba más en cómo se iba a utilizar el producto, en el Claro. empaque del Sí. producto, en Sí, la sí, marca, y sí, entonces, sí. bueno, claro, el producto tenía que satisfacer necesidades específicas. Sí, correcto. Tiene sí. mucho sentido lo que Sí, está sí, diciendo. exacto. Y el mismo Microsoft también. Es decir, dentro del grupo había uno más técnico, uno más gerencial. Sí. Sí. ¿Ok? Es decir, Sí. cuando esa combinación es excelente. Sí, se ¿Ok? complementan. Se complementan, Sí. correcto. Totalmente. Entonces, es importante. Inclusive, lo vemos hasta fuera de la tecnología, porque vemos casos de peloteros Sí. donde le va muy bien económicamente, el pelotero no tiene ninguna competencia No, de organización ni de no, administración. para etcétera. nada. Aquellos que se dejan asesorar por expertos, Sí. fíjense cómo le ha ido bien. Sí, Y aquellos que no, vemos los casos. ¿Ok? exactamente. Entonces, eso es un ejemplo práctico de nuestra vida. Y, por ejemplo, señor Ariel, ¿cuál es su visión en cuanto al desarrollo o el futuro de la tecnología y del software en los próximos años? Muy bien, bueno, ahora la moda, ustedes saben cuál es. La moda ahora es inteligencia artificial. Sí, A mí me ha sorprendido, es Sí. decir, porque eso es a diario sí. y todo el mundo, es decir, está en el vocabulario de todo el mundo. Sí, Es sí. decir, probablemente de las pocas temas tecnológicos que todo el mundo está hablando. Totalmente de acuerdo. Está muy interesante eso. Entonces, hoy ese es el tema. Sí. Ese es el tema. Es el momento es decir, en el mundo es el momento de la inteligencia artificial. ¿Ok? Ujú. Y obviamente ya
hay un punto de quiebra ahí, es decir, ya todo va a ser a partir de de esa gran intelectualidad que le va a aplicar la tecnología ahora a las cosas, ¿ok? Sí, Es decir, ya eso es lo que viene ahora, ¿ok? totalmente. Eso no se detiene. Todavía es muy de poco uso, Sí. en sentido general, pero se va a masificar, ¿ok? Así. Entonces, ese es el giro. Mi opinión en ese sentido es que eh, el mundo siempre ha tenido esas evoluciones, es decir, Ujú. ya algo muy particular. El mundo siempre ha tenido grandes pasos y grandes hitos a través de la historia. Entonces estamos viendo uno, Exacto. Así es. estamos viendo uno más, yo lo veo como uno más. Sí. Pero la gente se Así. asusta, etcétera. No, porque yo estuve leyendo hace poco un libro bueno, de la historia de España, estaba estudiando la historia de España, y decían que España obviamente se desarrolló fue recientemente como potencia, ¿ok? Ah, Entonces ponían que en los años 1700, ¿ok? Inglaterra y España eran cosas totalmente diferentes. Entonces ahí ponían que los años 1700, Inglaterra, impresionante, en la revolución industrial, ahí se desarrolló en la máquina de vapor, en los taladros, los rieles para los trenes, secadoras, Oh, temas que hoy sí. uno ni así. pero todo se desarrolló en ese siglo. Sí. Eso fue una Eso revolución. fue una revolución. Tan Sí. igual como ahora como inteligencia Como, artificial. Sí. no, y muy poderosa en aquel momento. Exactamente, es decir, una máquina de Sí, vapor, es decir, Sí. entonces, sí, es decir, entonces, es un taladro, es decir, temas sí. que hoy no podemos vivir sin ellos. Exacto. ¿Ok? Exactamente. Entonces, eso se creó ahí en ese siglo. Entonces, estamos viendo hoy algo Sí, similar. eso. Algo similar. Eso fue la máquina, la imprenta. Sí, eso fue impresionante en su momento. La imprenta se compara con el Internet en cuanto a impacto, porque imagínense que antes nadie podía tener conocimiento, Sí, porque no donde yo lo tenía, Exactamente. hasta que llegó esa máquina sí, que reproducía conocimiento. así es. Entonces, eso se compara con inteligencia artificial. Es decir, Sí. Llegó para quedarse y va Una a evolución. es una afectar evolución todo. natural, le tocó a la inteligencia artificial, está muy Sí. interesante, está muy eh, atractiva, hay misterios, la Sí. gente se asusta, ¿ok? Ujú. Sí, De que si la máquina sola va a pensar y va. Entonces, para mí es una evolución, el ser humano ha estado en capacidad de llevarla hasta donde debe llevarla. claro. Me consultan muchos familiares, como soy informático, Ajá. de que si van a eliminar trabajos, Y y la que la máquina va máquina. a pensar y va a tomar Sí. decisiones, etc. Entonces, y que va a destruir el mundo, ¿sí? Porque los robots van a pensar. Sí, Entonces yo le digo sencillo de que, bueno, nosotros como seres humanos creamos la bomba atómica Así es. que destruye el mundo. Claro. Pero hemos hecho los procesos administrativos de mantener eso exactamente. Exactamente. a tu En punto, control, en en control control. correctamente. Ujú. Entonces, entiendo que será igual, ¿ok? Será igual. Así es. A mí me gustaría tocar un tema un poquito más humano, o sea, vamos a cambiar de la tecnología al emprendedor, al empresario que decide pues emprender un viaje de Sí, negocios. ¿Hubo algún momento en todo este camino donde realmente hubo un punto de inflexión, algo que dijera, wow, esto es difícil? ¿O sí, pasó claro, algo que claro, usted pueda claro. recordar, alguna anécdota que realmente lo haya puesto en una situación que a pensar y a meditar, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí, definitivamente. Cuando tuvimos el punto de quiebre entre la experiencia de Business Intelligence, donde éramos los líderes absolutos, y Sí, no de aquí, nosotros teníamos proyectos en Centroamérica y Caribe, es decir, sí, era un líder absoluto. Ahí hubo un momento donde la marca que nosotros representábamos, porque representábamos un producto internacional, fue comprada. Sí, eso no lo controlamos. claro. Wow, sí. Fue Eso fue comprada, fuera del. Una variable Ajá. externa. fue una variable externa, fue comprada y el proceso no nos benefició para nada, ese proceso, para nada. Entonces, nos vimos forzados a dejar esa línea, ¿ok? En cierta forma. Nos fuimos forzados a dejar porque no era beneficioso para Sí, nosotros sí, sí. y no estábamos preparados para eso. Si no estábamos preparados para eso, había ya toda una estructura establecida y eso fue un momento bien difícil de la organización. Muy difícil. Hacer ese giro inesperado. Aprendizajes de eso. Sí, desde cero. Entonces, bueno, ahí obviamente se cree, porque hay hay un dicho por ahí de que del que tiene experiencia y no tiene experiencia. Bueno, el que no tiene experiencia
no leyó el contrato y el que tiene experiencia leyó lo que está abajo. Es decir, leyó lo que está abajo. Entonces, eso es lo que al final te da mucha experiencia. ¿Okay? Te da mucha experiencia y ya uno se siente hasta más confianza porque se prepara para la guerra. Y pasa ¿Okay? lo peor, Te va para la sí. guerra en todo, y todo lo que tú miras es ya a partir de ahí preparado para la guerra. ¿Okay? Antes no. Antes uno no. Y es una realidad. Es decir, cuando hay mucha bonanza, etcétera, y no piensas como que eso no se va a ir. como que no se va a ir, no va a pasar nada. Eso es así. A veces el humano, estoy muy bien de salud, no, quizás no pienso, ¿para qué voy al médico? Estoy de salud, ¿ok? Exactamente. Entonces, ahí sí ya, entonces, definitivamente, en todo hay muchas reservas económicas, en todo hay muy análisis para hacerlo, más consensuado. Los productos internacionales no depender de ellos. Exacto. Es decir, fíjense Sí, que depende. el cambio que hicimos fue un producto nuestro. Claro. Nosotros tenemos el control Sí. de eso. Entonces, Sí, sí, si tú vas a depender de algo que tú no tienes el control, tienes que tomar en cuenta muchas cosas que te pueden cambiar. Totalmente. ¿Ok? Siempre también, independientemente que seamos líderes, y ya con eso pensar que mañana puede pasar cualquier tema. Es decir, Sí. puede pasar cualquier tema Sí. mañana. Que la inteligencia artificial haga los procesos por el software, Sí. por decir algo. ¿Ok? Es decir, Exacto. Hasta que haya una pandemia. Exacto. O me dice un amigo, me dice un amigo de la colega, no promuevas yo mucha inteligencia artificial porque si va a dejar de contratar humanos y a contratar robots, el sistema de recursos humanos dejará de funcionar. Verdaderamente. Sí, No va a vacaciones, va a hacer mantenimiento. Si yo en la fábrica antes tenía 2.000 empleados y ahora tengo Sí. 34 robots, Sí. no tengo que pagar nómina. Hay un lío ahí. Sí. ¿Ok? Entonces, evidentemente, yo le dije a él, Sí. pero probablemente al robot se tiene que crear algún tipo de tributo Sí, por hay que robot. pagarle, hay que pagar. Claro. Al cual Si no, van a hacer Estado. huelga. Exactamente. Es decir, entonces, a lo que hay que estar pendiente para qué hacer para los robots. Así. ¿Ok? Entonces, esa vamos a decir que es el aprendizaje. Eso lo da, obviamente, las situaciones adversas. Sí. Es decir, eso te empuja más a las situaciones adversas a estar mucho más preparado para, Totalmente. el día a día. ¿Ok? El día a día. Totalmente. Bueno, pues yo pienso que esto ha sido un aprendizaje Sí. genial. Yo le he disfrutado mucho esta conversación. De verdad que me he sentido pues como en casa, porque la verdad que son temas relevantes para la empresa y para el profesional de hoy. Vale la pena pues pagarse entonces, Sí, ¿verdad, sí, señor sí, Javier? Vale claro, la pena claro. que los jóvenes piensen en que hay que capacitarse, hay Sí, oportunidades. Sí, muchas. Y hay que buscarlas, hay que definitivamente desafiar el ambiente, el medio ambiente y lo que a veces nos rodea que nos presenta situaciones adversas, ¿verdad? Sí. No, hay muchas oportunidades, muchas. Como le digo, es identificar soluciones de problemas, ¿ok? Generalmente, y hay muchas oportunidades, sí prepararse constantemente. Exacto. La gente dice, bueno, en informática, no, en todas las áreas hay que estar todas las totalmente áreas. siempre preparándose, estudiando, entrenamiento, eso no puede parar nunca. No puede parar Así nunca. es. Tenemos una empresa que se ha desarrollado muy bien y de verdad que nosotros le felicitamos. Tengo entendido que tienen oficina aquí en Santo Domingo, en Santiago. Sí, tenemos Punta una Cana. oficina principal en Santo Domingo, Santiago una sucursal, Sí. Punta Cana una sucursal, Muy bien. y tenemos una presencia también en la Florida. En los Estados Unidos. Así O sea es. que yo creo que es un ejemplo de lo que es una visión, de lo que es un trabajo constante, del compromiso, la dedicación. Y como dominicanos nos sentimos muy orgullosos, de verdad, porque aparte de que ustedes han demostrado que se puede, pues hay mucha gente trabajando con ustedes, Exactamente. desarrollando y creando también. Es correcto. Y muchas empresas internacionales creyendo en un producto local, Así es. que también eso nos llena de orgullo. ¿Algún mensaje final que usted quisiera? Bueno, agradecerle a ustedes esta oportunidad en su podcast, ¿verdad? También, bueno, felicitarlos porque son temas de interés que se transmite, ¿verdad? A otras personas que le van a sacar provecho. Y no, básicamente, así, a las personas que están queriendo emprender o que tienen ideas, etcétera, de que hay mucha oportunidad de desarrollo y en esta época mucho más, ¿ok? Muchas más facilidades, mucho más herramientas, ¿ok? Y eso, mucha capacitación,
Yo mi parte le pongo un poquito ahí de disciplina, ¿verdad? Un toquecito Una alta dosis de disciplina, correcto, importante sí, y con empeño se llega, definitivamente se logra. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, señora Adiel, de verdad, nos sentimos honrados con su participación acá. Muchos aprendizajes y de verdad muchas experiencias que ha compartido, que estoy seguro que mucha gente las va a Está aprovechar. bien, muchas Sí, a gracias. nuestra audiencia, si este episodio te inspiró y si aprendiste algo igual que yo, que llevo todas mis notas, gracias, señor Ariel, compártelo con ese amigo que le pueda interesar y suscríbete a nuestro canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y escríbenos en los comentarios qué episodios o qué invitados ustedes desean que tengamos aquí. Gracias por acompañarnos.